Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. ¿Y cómo estás, Pepe? José Piñero Maceiras, ¿cómo andas, Pepe José? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos dispuestos a seguir hablando de Cantabria, de la actual Cantabria, antes denominado Santander, y Sí, de otra señor. forma mejor denominada La Montaña, años A. Efectivamente, sí, señor, una gran provincia, una gran ciudad también. Y aquí tenemos algo también muy importante, el terror rojo y la guerra de España. José Piñero Sí, Maceiras, de SND Editores. En Santander, volvemos a repetir, una provincia pequeña, pero nos estás dejando con los pelos como escarpias. Es impresionante que una provincia tan pequeña diera para tanto mal, ¿no, Pepe? y bueno, esa es una de las razones por las cuales yo podrían que los representantes políticos de la actual Cantabria, ya que son muy aficionados o muy propensos a cambiar la denominación del territorio, pudiesen llamarle, pues se llamó La Montaña, después pertenecía a Castilla la Vieja, después también se llamó la provincia de Santander, o se llama Cantabria, pues que le llaman la provincia de la ignorancia, ¿no? No por sus hombres, que son muy inteligentes, además hay una universidad y está también hay universidades, no, 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 sino simplemente en cuestiones políticas y de la historia de la Guerra Civil Española, ¿no? Claro, claro que Bueno, sí. lo habíamos dejado hablando o mencionando los cadáveres aparecidos en lo que fue la morgue de Valdecilla, ¿no? Ajá, Durante la correcto. Guerra Civil en febrero de 1937. En febrero de 1937, vamos a proseguir, ingresaron dos cadáveres. Un cadáver el día 5 de unos 50, 30 años, que había sido fusilado en el paraje Jesús del Monte, que es en las proximidades de Santander, ¿no? De la ciudad. Ajá, El día 16 ingresó otro cadáver de un hombre ahogado en esqueleto recogido en el mar en la zona de la Magdalena madre mía. y con las manos amarradas a la espalda, es decir, fue tirado al mar de esa forma tan vil, Claro, ¿no? como siempre. Ya en febrero de 1967, cuando las cosas se habían en cierta manera apaciguado, pero el sistema Claro, de ejecución y de eliminación de oponentes y disidentes era lo mismo, ¿no? En claro. marzo de 1967, el día 1 de marzo, ingresa en la morgue un cadáver de unos 60 años y es en estado de descomposición. No se dice dónde es, sin Claro, identificar. Seguramente sería un veraneante, ¿no? claro. Es decir, estamos viendo cosas aquí muy, desde luego, desagradables, ¿no? Sí, sí. Desagradables. Y ayer creo que el presidente del gobierno habló de que le daba repugnancia, pues algunas actitudes del Partido Socialista recientes que él no conocía. Pues yo creo que también tiene que darle repugnancia a esto, porque todo Claro. esto fue dirigido y cometido por personas afiliadas al Partido Socialista, Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Sí, Yo señor. creo que mutatis mutandis, si se me permite la expresión latina, y pues lógicamente el señor presidente del gobierno, excelentísimo, que Claro, conste, que claro. conste, tendría que darle esto mucha más repugnancia, porque allí Claro, se hablaba pues prácticamente de que se repartían o se elegían una serie de chicas para determinados favores íntimos. claro, claro. Yo he escuchado, pero vamos, no se hablaba de estos crímenes o delitos tan abyectos, ¿no? Efectivamente, que es Tan mucho execrables. peor. Claro, que Entonces es yo mucho creo que el peor. presidente del gobierno Claro, debería hacer también una comparecencia pública y claro, poniendo de manifiesto y expresando que esto le produce repugnancia y que no lo sabía. Que yo claro creo que que no sí. lo sabía, ¿no? Porque esto no lo Sí, sabe, ¿no? sí. En lo que ya tengo tengo más dudas es que no lo supieran los socialistas de la provincia de Santander. Yo creo que sí lo saben. Sí, sin duda que sí, que sin duda Lo que que sí. pasa es que les interesa el relato con la Claro, finalidad, lógicamente, de incautar a tontos, ¿no? claro, Porque son las efectivamente. estúpidas que la guerra civil, pues lo piensan una cosa como nosotros pensamos que es la guerra de la independencia Claro. o la guerra de los 100 años, una cosa que nos queda muy lejos, y es así. Pero esto es lo que hay. Sí, Y a señor. mí lo que me parece desde luego, pues hombre, grave es que esto Claro. se ha olvidado simplemente para, para tener un relato, para ganar un relato político, Sí, señor. que es Sí, el que señor. tiene la izquierda, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Ese es el El día problema. 6 prosigamos, el día 6 de marzo también ingresó el cadáver en esqueleto, ahogado, sin poder distinguir su sexo y por estado de descomposición, sin identificar, es decir, lo tiraron al mar Claro. y allí, pues lógicamente terminaron con él los pájaros o los Con los peces. peces. Claro que sí. Exactamente. Tremendo.
El día 9 falleció en la morgue, en Valdecilla, Marcos Fernández Saiz, que había ingresado el día 3, que Claro. era vecino de Salaya. Fractura de cráneo con hundimiento, por Qué una barbaridad. agresión. Fíjate, ¿eh? Qué El día barbaridad. 7, al día siguiente, ingresó un cadáver también ahogado, No, sin identificar, con las manos amarradas a la espalda. Esto ocurría en marzo de 1937. claro, claro. Qué barbaridad. El día 7, el mismo día, ingresó un cadáver recogido en el promontorio, en esqueleto. Fíjate. Las manos las tenía atadas a la espalda con una soga, lo mismo, o sea, eh, había sido arrojado al mar. Tremendo. Qué En mayo de barbaridad. 1937 ingresaron los restos de un cadáver recogido en el mar sin identificar. Fíjate. En junio de 1967, cuando estaba a punto de ser conquistado, liberado la provincia por las tropas de Franco, el día 2 ingresó el cadáver de un hombre entre 55 a 60 años, bien vestido, Qué barbaridad. sin identificar. El día 2 también ingresa otro hombre joven, sin identificar. El día 25 apareció el cadáver de un hombre recogido en el Cabo Mayor, sin identificar. Qué barbaridad. Joder. El día 25 apareció un hombre en la zona esa de los fusilamientos extrajudiciales, en la zona de Sí, Jesús del Monte, también sin identificar. claro, El día 29 igual, en la playa, o sea, tirado al mar. claro. Presentaba la cabeza magullada y orificios de bala en el tórax. A este habían tenido pues la decencia y Sí. la caridad de matarlo antes de tirarlo al De agua, ¿no? tirarlo al agua. Impresionante. El día 30 ingresó el cadáver de un hombre de unos 60 de estaturas, una persona mayor de 60 años. Claro. Tenía la cabeza destrozada y un balazo en el corazón, fractura de tibio y peroné de la pierna, las manos amarradas por delante con la corbata. O Tremendo. sea, a este hombre le destrozaron la cabeza con Fíjate. las manos atadas. Qué barbaridad. Después Qué le pegaron barbaridad. Qué y le habían barbaridad. fracturado la tibia y el peroné. Qué barbaridad. Estamos hablando de junio de 1937. Sí, 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 sí. En julio de 1967, a punto de entrar ya las tropas nacionales en la capital, ingresó el día 5 el cadáver de un hombre recogido en una caseta de baño de la playa, en gran estado de descomposición. Claro. Tenía la cabeza destrozada, con lo cual sin identificar. Lo que quiere poner de manifiesto esto, o lo que nos hace pensar, es que en los últimos meses, las últimas semanas de dominio republicano y socialista, Efectivamente. Claro, en claro. Santander, en la provincia de Santander, o la actual provincia de Cantabria, Claro. no solo los tiraban al agua, sino simplemente, lo que era más triste y más cruel, le rompían la cabeza. Sí, 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 Son sí. varios con la cabeza destrozada, ¿eh? Es muy interesante lo que has dicho, porque claro, vas comiendo fechas y se va agotando el dominio del Frente Popular sobre esa provincia. Luego parece como hay una especie de ánimo de venganza, ¿no? De decir, ahora que vamos a Exacto. perder, matamos a más gente. Va, tremendo, Pepe, tremendo. Sigue, sigue. El día 8, el mismo día, julio de 1937, ingresó el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Fue hallado en la playa también. Fue reconocido por su familia. Claro. Resultó ser el cadáver de Lucas Sala, también tirado. Fíjate cómo estaba. El Qué día barbaridad. 14 de julio ingresó el cadáver de un hombre de compresión mediana de unos 35 años. Tremendo. Pelo negro, pantalón y chaqueta claros, a rayas, calcetines marrones con rayas, ofrece desgarros de partes blancas en cuello y región maxiliar y al parecer Claro, una herida por arma de fuego en región precordial. Fue hallado en el monte. O sea, una persona que no tiraron al agua pero lo sometieron a tortura, claro, claro, claro. Joder. sin identificar. El día 16 ingresó el cadáver de un hombre de unos 60 años, cabello blanco, vestía chaqueta, chaleco y pantalón negro. Un hombre de 60 años, o sea, un anciano para Sí, la un época. anciano, para entonces un anciano, Camisa efectivamente. a cuadros, camiseta de punto, calzoncillos largos, sin calcetines y botas. Fue encontrado en Maliaño, sin identificar. Y el día 20, Berto Lacalle, con residencia de Santander, Río de la Pila. Yo creo que uno de los últimos, no sé si es esta persona, uno de los últimos asesinados fue un joven de nacionalidad mexicana, ¿eh? Ah, sí, extranjero. Sí, afiliado a Falange, un joven. No sé si es este Berto Lacalle. Lo Claro, comprobaré claro. en otra ocasión. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Impresionante, Pepe.
Impresionante. Esto te muestra la categoría de esta gente, ¿eh? Claro, claro que sí. Yo creo que esto a los miembros del gobierno les debe dar absoluta Claro, repugnancia, ¿no? claro. Sí, Pero sí. no creo que ninguno de Santander haya solicitado, después de nosotros publicar esto, Claro. y comentarlo en Nada. extenso, haya pedido la retirada de la ley de memoria histórica o Sí, su señor. modificación de Sí, memoria señor. democrática, Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, impresionante, Con esto impresionante. tendría que estar prohibido el Partido Socialista Obrero Claro, Español, claro. simplemente. Esa es la clave de todo, Pepe. Ahí lo has dicho. Nunca debió legalizarse, porque encima no han renegado de nada. No han Bueno, hay renegado que nunca de ser nada. objetivos, también no hay que llevarse por la pasión. El Partido Socialista de la época de González y de Guerra, con todos sus defectos que todos conocemos, no tiene nada que ver con lo que existe ahora, ¿eh? El que existe ahora tiene mucho que ver con aquel Partido Socialista que fue derrotado en 1931. Ya. Tremendo, Y en sobre cualquier todo caso. por la afición a los negocios Sí, irregulares. sí. A todo tipo de negocios, incluidas las mujeres, como hemos visto en Y los yo audios. no hablo de las mujeres, yo lo que digo simplemente que tú has leído el libro mío, pero en el libro mío viene Sí, al sí, sí, final sí. un estudio que ya lo hemos puesto de manifiesto aquí, un documento curiosamente, de un fiscal, como un escrito de acusación de un Sí, fiscal, sí. de más de 20 páginas sobre cómo se apropiaron de los bienes ajenos y de los bienes del Estado. Muchas personas, la mayoría de ellas afiliadas al Partido Socialista, al OGT, a Claro, los partidos socialistas. claro, claro. Lo hemos visto, Pepe, lo hemos visto. Era un documento oficial hecho por un fiscal, no por un Mindundi, no por nadie que no tuviera conocimientos. Además, una demostrada seriedad y de verdad que otra vez pone los pelos de punta, porque bueno, lo que aquí pasó, no sé, se ha olvidado todo y encima se ha tergiversado. Y eso yo creo que es lo peor de todo, el Pero engaño hacia porque la se ha gente. olvidado, vuelve ahora al asunto, porque eso viene con la Claro, naturaleza de ser del español, ¿no? claro que sí, De tanta influencia quizás árabe o de otras culturas, el claro que español sí. es propenso al pillaje, ¿no? Sí, 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 Entonces, lo sí, que sí. está suficientemente claro, si tú esto no lo sabes o lo has ocultado, es posible que varias personas que se meten, que empiezan a la política, pues Claro, sufran tentaciones de este tipo, ¿no? claro, claro Pero que sí. esto ocurre porque esto no le ha quedado claro a los españoles o ha sido tapado para que no se sepa, ¿no? Demasiado. Efectivamente, efectivamente. Porque aquí estoy viendo la declaración que se hace, por ejemplo, ahora mismo, la tengo aquí, la declaración que hace una señora en Santander ante la causa general que jura en el año 41, pasada, en la que habla de una chica, una señorita llamada Agustina Ruiz Francos, Ah, que fue a declarar y la mataron, ya avanzado, ¿no? Y claro, ha de constar, por ejemplo, posteriormente he oído referir que un tal don Jesús, empleado en las oficinas de doña Antonio Ortueta, calle de Guadarrás, que Agustina Ruiz Francos fue puesta en libertad a altas horas de la noche del mismo día de su detención y que salió sola desde la Checa, delante de él, que también estaba detenido. También vio como uno de los detenidos con ella le sacaba al hermano del gobernador civil Ruiz Olozarán, socialista, sí, sí, 600 socialista. pesetas que llevaba en la cartera y le metieron esposado en un coche. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Tremendo, Eh, vamos tremendo. a ver, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, sí, Hay sí, sí, mucha está gente que de claro. esto se ha olvidado, y claro, y viene lo que sucede. Claro, efectivamente. Por eso hay que recuperarlo, Pepe, y para eso estamos Aquí no nosotros se y tu quiere, no se libro. quiere, no, yo no pretendo despreciar o ningunear a nadie, ni Nada, menospreciar. Yo nada, quiero que esto se sepa, porque nada. realmente cuando no se hablaba de la guerra civil, pero que cuando el Partido Socialista, sobre todo, ha empezado a utilizar esto por fines políticos Claro, torticeros, pues la gente tiene que saber que ocurrió también en el otro lado y además minuciosamente, ¿eh? claro, Aquí claro. no se trata de, como algunos historiadores de izquierdas, que para taparlo todo dicen, bueno, murieron tantos de un lado y tantos del otro, Sí, sin no, entrar no, 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 en no. minuciosidades. Hay que entrar en minuciosidades y decir qué estaba pasando, Correcto, sí, señor. Sí, señor. Y no vale para que tampoco la eso gente lo de. sepa. Claro, claro. Y no vale tampoco eso de, bueno, en todos los lados, no, en todos los lados no. La cosa Bueno, sí hay en que todos los ponerlas. lados vamos a ir con partes. En el lado Claro, nacional, como yo te claro, comenté el otro claro, día, claro, se publicó al momento de tomar el poder los militares, se claro, publicaron un bando de guerra que se claro, puso en los periódicos más importantes, se claro, radió por las emisoras, se claro, publicó algunos en el boletín oficial de la provincia, claro. haciendo constar cuáles eran los delitos y cuáles eran las penas. Eso es, efectivamente. Ya todo el mundo sabía qué atenerse. Pepe, tú eres jurista, vamos a ver.
Las Y leyes eso se están... refleja, eso se refleja. Claro, Y además después los alcaldes tenían la obligación de publicarlo en las claro, juntas. claro, 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 claro. Pero además, tú lo sabes como jurista, Pepe, vamos a ver, cuando se publican las leyes, a partir de ese momento todos tenemos la obligación de conocerlas. No, tú no puedes decir, "Oh, es que como es el Entonces, boletín, esto no". no lo ha dicho nadie, pero es Claro, así. claro. En el otro lado, ¿qué bandos de guerra o advertencias hizo la población? Ninguna. Ninguna. Solo Sí, la sí. hizo una oficial y solo para Madrid, no ni para Ya, toda España, que ya, es la que hace Galarza claro, el 31 de octubre de 1936 y se publica en la Gaceta de la República, claro, que claro, dijo que las personas que no cumpliesen determinadas leyes se aplicaría las penas del Código de Justicia Militar, el 31 de claro, diciembre, cuando llevaban ya liquidadas cerca de 30.000 personas en Madrid. claro. Según Gregorio Marañón, que cuando lleguemos a Madrid vamos a poner el testimonio de Gregorio Marañón, Sí, en señor, el muy que habla bien. que él vio un dato en la morgue de Madrid de que aquel entonces había el cadáver 30.165. Fíjate. O sea, no números redondos, sino exactamente lo que vio, que es muy importante porque redondear es muy fácil. 30.100, con el número 30.165. Y Claro, Gregorio Marañón era una persona médico, una claro, persona fuera de ser intelectual y no se confundía lo que vio aquí. claro, claro, claro. No, no, eso Y está eso se lo claro. dijo curiosamente al abuelo del antiguo presidente del gobierno, Aznar, que parece que Aznar esto tampoco lo conoce. Sí, sí, ese es otro que no tiene memoria tampoco, Y esto sí. se publicó en la prensa de Cuba, Claro, claro. que cuando lleguemos a Madrid lo vamos a sacar. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, Y si perfecto. esos son los muertos que había en Madrid, Claro, porque eso fue por noviembre, no claro, se cuentan, lógicamente, los fusilados en Paracuellos del Jarama, en Torrejón de Ardoz, claro, claro. en el parque o en las zonas de Madrid, que fueron enterrados de forma clandestina. Claro, 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 claro. No, no, esa cifra, como tú bien dices, es la de la morgue, o sea, los cadáveres que habían pasado por allí, por la morgue, perfectamente numerados. No, no, claro, Pues los cuando otros habían hecho no. esta limpia es cuando Galarza, que fue un cínico Claro, socialista, publicó el bando de guerra, claro, incluso diciendo que las personas que realizasen pillajes se les aplicaban las penas del Código de Justicia Militar. claro, Pero claro, curiosamente él fue el primero que se marchó, él y el hermano, con muchas alhajas, con varios coches llenos de repletos de alhajas claro, para... sí, Incluso claro, lo pararon lo pararon los anarquistas, no sé si fue cerca de Tarancón, claro. por eso esas cosas, ¿no? Sí, sí, los anarquistas que estaban controlando de verdad la carretera a Valencia y a más de uno no le soplaron un tiro de milagro, ¿eh? Porque allí Bueno, hubo... pues eso esta sí, 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 simplemente. Es muy que lo bien. sepa la gente de una vez. Después, efectivamente, alguna columna ya en la guerra, pues Sí, una columna de un capitán, de un comandante, pues lógicamente hacía un bando militar, pero eso también ocurre tal. Pero bandos generales a la población, ya, para que la ya, población conociese los delitos que podía cometer, está solo se claro. publicaron en el lado nacional, en todas las provincias y ciudades importantes, y hasta en los pueblos, Está claro, sí, desde señor. julio de 1966. ¿Eh? Nada, nada, está claro, Pepe. Esto que quede claro. Está clarísimo. Y dicho esto, vamos a leer el informe Muy bien. de los principales atentados a los intereses de la banca y derechos de sus clientes realizados en Santander mientras gobernaba Ruiz Olazarán como gobernador civil, que era socialista, de la Muy línea bien. de Indalecio Prieto. Muy Hemos bien. dicho que eso no saber estas cosas de robar o de dedicarse al pillaje de forma tan grave, sobre todo Claro, los bienes del Estado, es una claro, sí. cosa que está clarísima desde el año 36-39 Sí, en la guerra señor, sí, señor, sí, y señor, que sí, señor. corresponde sobre todo a los socialistas, que esto se ha olvidado y a lo mejor lo que hoy estamos viendo es como consecuencia de que no se sepa esto. Claro, claro, sí, señor, sí, señor. Pues dice así el informe realizado por el fiscal Orbe y Gómez de Bustamante. Se ha formado una pieza separada, la número 103, con las actuaciones relativas a los atropellos cometidos con depositantes, cuentacorrentistas y arrendatarios de cajas de alquiler. En ella aparece que a partir de principios de septiembre de 1976, la Dirección de Finanzas de Santander, o sea, dirigido por Sí, socialistas, empieza a declarar intervenidas las cuentas de personas que el Frente Popular conceptuaba enemigas del régimen. claro. Hay que tener en cuenta lo que decía el escrito que otros días, que días anteriores hemos referido, que lo Sí, hemos presentado aquí, del juez, de ese juez de la provincia de León, que hacía referencia a un periódico sí, en el cual se efectivamente. venían publicando cada semana o cada sábado, yo creo, las personas que eran de derechas que no habían sido ejecutadas. Esto Claro, no lo hace ese periódico. Hay otro periódico que es Nueva Ruta, que es el órgano oficial de las Juventudes Socialistas Unificadas, siempre aparecen los socialistas. siempre. En diciembre de 1966, que también cada semana sacaba una lista de los faciosos que todavía estaban vivos. Claro,
claro. Esto que lo dice es este mismo informe, ¿eh? Sí, sí, El sí, sí. informe de este fiscal que es Gómez de Bustamante, Orbe y Gómez de Bustamante. Sigamos. Son numerosísimas las intervenciones así decretadas y comunicadas a los bancos, pero el del 23 de aquel septiembre, pero de diciembre del 23 de diciembre de aquel, perdona, el 23 de aquel septiembre de 1976, publicado en la Gaceta Roja el 25 siguiente, atribuyó exclusivamente a una sección del Tribunal Popular de Madrid la facultad de acordar las incautaciones de los sueldos y depósitos bancarios e imponía a los establecimientos de esta clase la obligación de formular denuncias contra los organismos distintos de aquel que las decretase. Claro. Fíjate que esto ocurre en septiembre, Sí, ¿no? sí, sí. Y el sistema de incautación de los nacionales es de enero de 1937. Claro, claro. Como Otra. consecuencia de nosotros realizaban estas cosas, porque esto se Claro, publicó en la Gaceta de la República. claro. Los principales atropellos consumados en relación con los bancos en la provincia de Santander, sus clientes, fueron: con infracción de los preceptos del Código de Comercio, el 2 de noviembre de 1936 se emitieron por los bancos locales y fueron puestos en circulación talones al portador de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas, por un valor total de 20.040.000 pesetas. En ellos aparecen como libradores los bancos locales y la Caja de Ahorro del Monte de Piedad, y como librado el Banco de España, que suscribía al pie de los mismos la frase «tiene fondos». Claro. A pesar de los preceptos terminantes del decreto, el que hemos comentado, Sí, antes citado el 23 de septiembre de 1966, en algunos casos, el Banco Mercantil y las sucursales de los de Bilbao, Hispanoamericano, Vizcaya y Español de Crédito hicieron entrega a los organismos rojos de los saldos existentes en cuentas corrientes o en libretas de la caja de ahorros de sus clientes, sin intervención ni consentimiento de los mismos. El banco que con más insistencia incurrió en esta falta fue el Banco Mercantil, que creía conectar su conducta con un acta notarial, haciendo conectar en ella que, en vista del presente oficio, se apresuró a darle cumplimiento, u otra cualquier fórmula complaciente para el rojo. Y así fue haciendo las siguientes actas notariales. Y vales, muchas vales. Al marqués de Pelayo se apropiaron de 1.300.000 pesetas. claro. A don José Albo, 20.000 pesetas. A Manuel Albo, 150.000 pesetas. Y otra a María Luisa Oriega Elgueta, de 138.000 pesetas. El 4 de enero de 1967 se incautaron de 40.000 pesetas de la cuenta corriente de don Marcial Solona Camino. En la noche siguiente, el día 5 de enero, fue llevado a la comisaría del Frente Popular y de allí desapareció el notario autorizante don Mariano Benítez de Lugo y Raimundo. Esto ya es. Fíjate. No solo También. obliga al notario a hacer esto, sino Sí, sí. simplemente que lo liquida. Claro. Más una cosa importante. Estás diciendo cantidades que hoy nos parecen ridículas, pero entonces era un dineral, ¿verdad, Sí, Pepe? teniendo en cuenta que el salario, el jornal era de 30 pesetas mensuales. Joder, fíjate. Madre mía, Fíjese, madre pues mía. podría ser hoy el salario base, equivalente al salario Sí, base. sí, sí. Madre mía, madre mía. Qué barbaridad. También decretaron los organismos socialistas la fractura de numerosas cajas de seguridad, alquiladas por particulares en los bancos de Santander y Mercantil, sin intervención de sus titulares, y la incautación de su contenido, lo que detalladamente consta en las actas notariales otorgadas a instancia del primero, con fecha 1 de octubre, 9 de noviembre, otra de igual fecha, 18 de noviembre, todos de 1976, y por último en fecha de 30 de septiembre, 8 de octubre, 11 de noviembre y 24 de noviembre de 1966. Qué barbaridad. El 28 de julio de 1967 dictó un decreto el gobernador de Santander, boletín oficial del 6 de agosto, el provincial, o sea, Luis Orzalán, Sí, imponiendo la obligación de entregar todas las joyas y alhajas, oro y platino en objetos existentes dentro de su jurisdicción, bajo combinación de ser tenido por reo de contrabando, y en cumplimiento de él se procedió a la apertura violenta e incautación de todo lo contenido en ellas, de las cajas alquiladas de los bancos de Santander y Mercantil, de lo que se extendió en actas notariales el 16 y 21 de agosto del primero y con todos los actas del último. Date cuenta que todas las personas que habían sido asesinadas antes del julio de 1967, que eran cerca de 3.000 personas, que tenían claro, joyas y tal, pues no pudieron comparecer y por lo tanto se apropiaron de todos sus bienes. claro, fíjate. Claro, Repito, claro. se apropiaron de todos sus bienes. Si tenían cajas particulares en los bancos y como no podían comparecer Sí, porque sí, habían sido sí. asesinados o fusilados, Claro, pues lógicamente se apropiaron de todos sus bienes claro, claro. Qué y los barbaridad. consideraron como reos
de delito de contrabando, Fíjate. cuando anteriormente habían sido fusiladas. Esto es lo que es. Es Entonces lo hizo impresionante, ¿eh? Es impresionante, es a impresionante. la sucursal del Banco de España en esta plaza de Santander le fue ordenado por el gobierno rojo la entrega de 4.150.000 pesetas en concepto de empréstito forzoso. Al mismo banco le incautaron la noche del 19 de agosto de 1967 en oro de cuenta corriente 298.000 pesetas. Qué Del bárbaro. Tesoro, en oro, del Tesoro 114.000 pesetas. Qué barbaridad. Madre mía. Madre mía. En la Qué primera dineral. quincena de julio de 1967, ya caído Bilbao y a la vista de la liberación próxima de Santander, el consejero ministro de Hacienda dirige los oficios de los folios 124, 130, ordenando se cambien el presentador de los mismos, sumas crecidas de billetes de Euskadi, algunas veces de 151.000 pesetas, y de Santander, los llamados no pasarán, por billetes del Banco de España precisamente de 500 y 1.000 pesetas. Aunque la maravillosa rapidez con que se hizo el avance sobre Santander obligó a huir alocados a los socialistas de categoría, aún hubo algunos bastante precavidos para situarse abundantemente fondos de la zona roja. Y así, por medio del Banco de España, se efectuaron aquellos días los siguientes transferencias. Escucha. Fíjate. 20 de agosto de 1937, pesetas 2 millones a la cuenta corriente de Jesús Montero en Barcelona. 21 de2 millones. agosto de 1937, 500.000 pesetas de la época a la cuenta corriente de Félix Astigarra, también en Barcelona. El 23 de agosto de 1967, 2 millones de pesetas de la época a la cuenta corriente de Antonio Vallas Vicente de Soler y Félix Astigarraga, Qué también estaba en bárbaro. Barcelona. Claro. Y cuidado, el día 23 de agosto de 1967, 15 millones de pesetas Joder. a la cuenta corriente de Manuel Neila Martín en Valencia. Fíjate, Neila, como siempre, socialista. Qué barbaridad, Pepe. 15 millones de El entonces. jefe de la Checa, de la policía Sí, 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 sí. socialista Fíjate. de Santander. El Fíjate. segundo que mandaba después de Ruiz Olazarán era ese. Claro. 15 millones de También, pesetas. también consta que el director rojo de la SAN, de la cooperativa SAN, cobró el 23 de agosto 160.000 pesetas de la cuenta corriente de esta entidad y se las llevó a Gijón. Claro. Vale. Es Bueno, impresionante. pues como hemos hablado de Neila, vamos a hablar algo sobre su personalidad que también comentamos en el libro. Correcto. Neila había nacido en Béjar, que es una ciudad, como todos sabemos, del sur de Salamanca Sí, industrial, ¿no? sí. De gran importancia socialista en la época, pero Neila había nacido en 1897, al final del siglo XIX, en el seno de una familia católica. De Ya. hecho, estudió siendo pequeño en el Colegio de San José. Y tengo también sus notas, sobresaliendo en geometría, ortografía, gramática, comercio e historia sagrada. Muy pronto su familia se traslada a la ciudad de Santander por cuestiones económicas y ya en 1915 observamos que Neila formaba parte de los Exploradores de España, que era un grupo, pues lógicamente, de niños de tipo patriótico y que se dedicaban pues a cuestiones de paseos Claro. y al montañismo, ¿no? Y que tuvo gran importancia y desenvolvimiento en la época del general Primo de Rivera, ¿no? Como consecuencia de ello, este hombre, según el oficio, la investigación de la comisaría de policía, en la época de Primo de Rivera, era un adicto o un seguidor del general Primo de Rivera. ¿Eh? Madre General mía. Primo de Rivera, igual que algún otro socialista importante de Santander. ¿Eh? Claro. Y entonces, este hombre, que el año 31, ya cuando se marcha ya, después de marchar Primo de Rivera, abandonar el poder y morir Sí, inmediatamente en la ciudad de París, sí. pues se presenta a las elecciones en el año 31, en las elecciones municipales, famosas municipales que a través de un pucherazo Sí, pues señor. se asoció la República, los republicanos Sí, señor. del Estado, ¿no? Y Sí, también señor. gracias al abandono de Alfonso XIII, que abandonó el país, El país. Claro. darlo, ¿no? Y entonces ya en 1963 ya vemos que este hombre forma parte del socialismo y en Ya, 1974 ya incluso hace donativos para los perseguidos por la Revolución de Asturias. ya, ¿Eh? ya, fíjate. Este hombre trabajaba una dependiente en una tienda de tejidos muy importante de Santander, perteneciente al comerciante apellidado Nocito, pero ya a partir del año 34-35 funda o crea su propio comercio de tejidos y se dedica pues, a la compraventa y a vender pues, hacer trajes, ropas, etcétera, etcétera. Sí,
Y también era, desde el punto de vista deportivo, un gran tirador. Ya, Un gran tirador, incluso ganó bastantes premios por aquella época, incluso por España, ¿eh? Era ya, una ya. persona muy, muy curiosa en este sentido. Sí, sí. En cualquier caso, apoderándose los republicanos, de los partidarios del Frente Popular de Santander, se le nombra jefe de la policía. No era policía, pero como una persona posiblemente de un criterio enérgico se le nombra. Esto quiere decir que era una persona que formaba, posible con toda seguridad, forma de ese servicio de información especial secreto que había creado el Partido Socialista a partir de 1950, Claro, al claro cual que hemos sí. referido, ¿no? Claro, A que también formaba parte García Tadeo claro que como sí. policía. Sí, señor. Entonces, esta persona se encarga de la famosa checa de la policía, a la que ya hemos referido, donde fueron muchas personas, pero lo que me gustaría hacer constar respecto a Neira es su afición al dinero, ¿no? Hemos hablado Ya. de que antes de marchar, de entrar prácticamente a las tropas de Franco, a la capital de Santander, hace un trasvase, una transferencia de dinero a su cuenta corriente de Valencia de 15 millones de pesetas, que eso era muchísimo dinero. Muchísimo, sí, señor, en aquella época, mucho. Mucho dinero, ¿eh? Esto era mucho dinero. Bueno, lo es ahora, menos, pero también lo es ahora. Pero fíjate entonces lo que sería una fortuna, vamos. Tremendo. Es mucho. Bueno, eh, fijándonos en un informe que hace para el gobierno de Euskadi, es decir, para el PNV, ahora muy aliado del PSOE y de otras Sí, personas, sí, amigos y tal. sí. Le hace para el gobierno de Euskadi, le hace un informe un antiguo oficial ruso, zarista, Konstantin Brusilov, en 1968, y dice, y se puede extraer de esa exposición, de ese informe reservado, que Neila requisaba valores, monedas de oro y plata, parte de lo cual se lo guardaba en beneficio propio. Se ha sabido por la prensa de Burdeos de 11 y 12 de febrero de 1968 que a causa de no haber cumplido una orden de expulsión dada por la policía francesa, el excomisario de Santander, Neila, había sido detenido, encarcelado y registrada a su villa de Anglet, donde residía desde la caída de la capital de la montaña. Allí se encontraron muchos objetos de oro, brillantes, monedas y alianzas cortadas con tenazas, parte de dinero y de las joyas tenían huellas de sangre. Neila Joder, no pudo explicar de un modo satisfactorio la procedencia de todo esto. Esta información forma parte de este dossier del gobierno vasco. qué horror. Eh, ¿Cómo se va? Bueno, en primer lugar, las personas que se huyen de Santander es su Claro, familia, ¿no? Su claro. mujer y sus hijos. El 23 de julio de 1937 salen de Solares en un buque de guerra, en un buque francés llamado el Vacua, Ya. y lógicamente arriban a Bayona. Y posteriormente, ya en 1900, semanas después, se le une a Neila. Neila huye de Santander, según he investigado, mediante una avioneta que despega y posiblemente lo lleve a la zona de Gijón, Joder, ¿eh? Y de allí toma un barco y llega lógicamente al sur de Francia. claro. El sur de Francia inmediatamente va a Valencia, lógicamente a los 15 millones. Y después ya vuelve otra vez para el sur de Francia y vive, reside de forma pues, pública en la localidad de Anglès, que está próxima a Biarritz, Sí. en una villa, lujosa villa de tipo vasco llamada Agur. Y allí es donde le encuentran, pues lógicamente, la policía francesa en joyas, una cantidad valoradas en 200.000 francos, Fíjate. así como 50.000 pesetas en metálico, 12.000 francos en billetes de banco y cientos de dólares, pesos mexicanos, pesetas, oro, etcétera, etcétera. Qué barbaridad. Se le arma un Todo un proceso fiasco. penal por efectivamente el pasaporte, pero una cosa muy clara, porque hay 3 personas francesas de nacionalidad francesa que desaparecen en la provincia de Santander y sus Claro, parientes conocidos lo denuncian en claro, Santander. claro. Son es un comerciante y después creo que es un sacerdote, y otra persona más. Claro. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, pues seguimos hablando porque todavía estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces, pues Neila, al fin y al cabo, es condenado a 15 meses de prisión por falsificación de pasaportes, ya que por las 3 muertes, por estas desapariciones de estas 3 personas de la nacionalidad Claro, francesa, como sucedido en Francia, no tenía competencia en los tribunales franceses. claro. Después, pues esta persona parece que pasa a un campo de concentración. Eso dice su familia. Dice su Ya, familia. Lo que ocurre es que no sabemos más de él, ciertamente, más las opiniones de su familia, de su hija, que ha escrito un libro en México, pero lo que sí sucede, lo que sabemos es que en julio de 1940 llega a México la mujer de Neila, que se llamaba Pilar Álvarez, y sus hijos, sus 2 hijos. ya. Madre mía. Manipulando la entrada. Se decían que si no eran en los archivos norteamericanos de migración de México aparecen falsedades en cuanto a de dónde venían estas personas y cuáles eran sus profesiones. Y Ya, después, casi un año después,
en 1941, sobre mayo, viene Neila, que había llegado a Centroamérica y Centroamérica pasa a México, diciendo que era viajante de comercio. ya, Vive allí y moriría en Osaka en julio de 1967, alejado de la política, pero afortunadamente había vuelto al seno de la Iglesia. ya. A Bueno, pesar de que tenía dos hermanas que habían sido monjas, claro, lógicamente, y había dicho que Dios no existía e incluso había claro. torturado y lógicamente pues no olvidamos lo que pasó, lo que ha pasado Sí, en, sí, 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 sí. allí, Sí. exactamente Y los robos y con todo, claro, no, no, y lo que pasó con la Iglesia, claro, claro, la claro, sección religiosa, claro, que es, claro, vamos a ver cuatro líneas antes de terminar, porque esto es muy grave. claro, Es sí, decir, señor. estamos hablando, esto, vamos a ver, parece que la gente no se da cuenta, Sí, pero sí, esto, lo que ha pasado aquí en este sitio con este sí, sí. hombre es algo que Tremendo, yo no sé cómo tremendo. conocen, pero vamos, esto es así. Tremendo, qué barbaridad. Pepe, nos queda nada más que un minuto y medio. Impresionante Santander. Yo no pensé que iba a dar para tanto mal, por supuesto, por una pena, ¿no? Y como tú bien dices, más vale que las autoridades de allí recapacitaran un poquito, ¿no? Y se dieran cuenta de lo que están haciendo también, con tanto relato a falso. Pepe, estupendo. Te emplazamos para la siguiente. José Piñero Maceiras, El terror rojo en la guerra de España. Una maravilla de libro que hay que leer, porque lo que estás diciendo pues es un avance, digamos, no todo lo que sale en el libro, que es mucho más con documentos originales. Pepe, para la próxima, un abrazo muy fuerte. Hasta Un luego. abrazo a todos. Hasta Muchas luego. gracias.